Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Muy buenas noches, Guatemala. Mi nombre es Luis Alberto Lima. Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Seguridad. Hoy tendremos un tema bien interesante y bien complementario con la situación que está viviendo el país, con esos repuntes de violencia que han estado al orden del día, en la mañana, tarde y noche. Todo lo que esto ha generado en la salud mental del ciudadano, en el comportamiento del ciudadano al no querer estar ciertas horas fuera de la calle. Ya es un miedo constante que se está viviendo en las calles. Las empresas también pues están tratando de mejorar sus medidas de seguridad, y pues los ciudadanos que trabajamos día a día pues tenemos también que tener prevención sobre todo, y Factor Seguridad pues eso es lo que busca. Hoy vamos a abordar un tema que es muy interesante, que es el tema de la seguridad integral, pero con la ergonomía emocional. Ustedes dirán qué tienen que ver esos dos temas en conjunto. Pero si vamos al tema de la seguridad integral, pues esta es una área de la seguridad que es de amplia gama, que abarca una serie de temas de riesgos y amenazas, incluyendo la seguridad física, la cibernética, la operativa y la ambiental. Por eso se llama integral, aborda todos los sectores. Cuando hablamos de la ergonomía emocional o la ergonomía psicosocial, se enfoca en cómo el entorno laboral y la organización del trabajo pueden impactar en el bienestar de los empleados, más allá de su postura y el diseño de la estación de trabajo, o sea, cómo uno está trabajando, en qué lugar está. Hay que considerar varios factores, por ejemplo, el entorno, que eso es uno de los temas que afectan a la población. Ya llegamos estresados, cansados, frustrados por los picos de tráfico, más la violencia. Uno está escuchando esto, entonces ya es un tema de salud mental que afecta. La organización del trabajo también lo ve la ergonomía, el diseño de los espacios, los factores psicosociales, por ejemplo el estrés, la ansiedad, la depresión y otros factores más, pues eso es la ergonomía psicosocial. Entonces estamos uniendo estas dos ramas de la ciencia para poderlo abordar hoy. Hoy tengo con nosotros a Douglas Hernández Franco, es ya segunda vez que está con nosotros en Factor Seguridad. Él ha tenido estudios superiores en el área de psicología, graduado del curso para líderes de la Escuela Centroamericana de Formación Política y Ciudadana. Tiene una licenciatura en psicología, ¿es verdad? En pedagogía, perdón. Es fundador y director de la firma de sistemas de desarrollo humano SDH Consultores. Ha ejecutado más de 3,000 conferencias a lo largo de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Ha escrito 2 libros, uno de superación que se llama Triunfé y no hay otra alternativa, y una novela titulada El sonido del silencio, entre otros estudios más de política de defensa, administración y liderazgo por parte de la OEA, metodologías de la educación de adultos. En fin, el perfil de Douglas es un perfil bien completo, así como es el tema de la seguridad. Él también tiene su perfil integral. Gracias, Douglas, por estar acá. A ti, gracias por la invitación nuevamente. Vamos a empezar rápidamente con el tema, la seguridad integral y la ergonomía emocional. ¿Qué se entiende primero? ¿Qué entendés vos desde tu punto de vista de psicología y de pedagogía? ¿Qué es la seguridad integral y cómo se puede aplicar a un entorno laboral? Muy buenas noches, mucho gusto. El punto importante cuando hablamos, como tú lo decías, integral, es un conjunto de todo, es decir, unir muchos factores. Correcto. Cuando tú hablas de la seguridad, estamos hablando, en primer lugar, tú hablabas del ciudadano, de los que, como decías, de los que trabajamos, salimos de casa, pues obviamente salimos con la amígdala, ¿verdad? Ya preparadas, estamos a la defensiva. Lamentablemente vivimos en un entorno muy lamentable, digo, un entorno donde la violencia pues está al día, ¿verdad? Ese punto es importante
porque afecta el aspecto emocional. Entonces, cuando hablamos de seguridad integral, estamos hablando, veámoslo desde el punto de vista primero empresarial, que es el enfoque, ¿verdad? Estamos hablando de que las personas muchas veces llegan alteradas al trabajo y algunas veces en algunas empresas el clima organizacional no es el adecuado para trabajar. Entonces, lo que altera es el concepto emocional de las personas. Entonces, obviamente, no puede haber ese proceso de que la persona se sienta cómoda. Entonces, ¿cómo aplicarlo en el trabajo? Sencillo, empezar con procesos de comunicación, de capacitación y sobre todo de hacerle ver a las personas hay un concepto que dice, aprendamos a llevarnos bien aunque nos caigamos mal. Claro. ¿Verdad? Entonces, muchas veces pasa en las empresas que las personas no tienen los mismos ideales y crean conflictos, pero el hecho de que tú pienses que tú le vayas a un equipo de fútbol y que yo le vaya al otro no quiere decir que porque ayer perdió el mío voy a pelear contigo el día de hoy. Me explico, y lamentablemente suceden. Entonces, empecemos con esos pequeños detalles para llegar a lo macro, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, integrar a las personas en una sociedad. Sí, no, y digamos, ahorita Guatemala sufre, y vos lo has visto, sufre de una amplia polarización, ¿verdad? Digamos, hay grupos políticos peleando, ciertas instituciones con otras, y ese ejemplo que pusiste, digamos, de los equipos es, por ejemplo, somos adversarios, más no enemigos. Correcto. O sea, entonces tenemos que integrarnos al final, somos parte de un territorio, de una población con un marco legal, y tenemos que integrarnos todos o cohesionarnos, pues, si pudiera ser esa la palabra adecuada. Cuando hablamos de riesgos en la seguridad o los principales riesgos de la seguridad, en tu experiencia laboral, ¿qué has identificado vos que es como que lo que más sufre el trabajador en tus consultorías, en tus estudios, y cuál podría ser el primer paso para mitigarlos? Bueno, la mayoría de accidentes muchas veces suceden, son caídas. Claro, ¿verdad? Sí. Porque hay gradas que no están identificadas, ¿verdad? Y, por ejemplo, si tú estás aquí en este entorno, conoces tu empresa, tú conoces tu lugar de trabajo, sabes que ahí hay una grada. Pero cuando hay personas que visitan, por así decirlo, por primera vez, entonces lo primero que afecta son las caídas. Luego tenemos escaleras que no están adecuadamente estables, las barandillas. Claro. Es decir, no hay, por ejemplo, no hay puntos de reunión o no hay señalización de vías alternas de escape o vías de emergencia de escape. Y lo que pasa de que las personas no entienden el concepto del riesgo. Por ejemplo, hay empresas donde tienen una puerta de emergencia, pero está con llave. Hay botiquines, pero están con llave porque si no se roban los extintores, ¿verdad? Nadie sabe cómo abrirlos, digamos, o no hay donde activar las cajas, entonces la ponemos en los extintores. Entonces, esos son factores que nosotros hemos notado que existen y que obviamente a la hora de una emergencia, a la hora de tener que usarlos, pues entonces se pierden segundos, y los segundos en una emergencia son muy vitales. Exacto, no, y es un parte de los, tuvimos aquí al presidente, a la vicepresidenta de la gremial de seguridad y salud ocupacional, que va muy de la mano de lo que vos estás comentando, y llegamos a un punto en que también la capacitación y la educación es importante. ¿Cómo hacemos para que primero el empleador y después el empleado sean conscientes de esas políticas y procedimientos de seguridad para la empresa? Porque realmente muchas veces las empresas no invierten en esas áreas porque no le ven beneficio. Correcto. Pero también si tenés gente trabajando en condiciones adversas, se les puede volver más problema. Correcto. Y algo importante, porque cuando las empresas empiezan a tener, llamémosle, lamentablemente un debacle económico, lo primero que cortan en la capacitación es pues seguridad, que son dos factores importantes. Y hay algo, entonces, realmente cuando tenemos conceptos de seguridad, no sabemos cómo verdaderamente sacar el mayor provecho. Yo he visto, por ejemplo, a elementos de seguridad que están cuidando, llamémosle una ferretería, pero que los ponen a barrer. Me explico, y él no está para barrer, lo mandan a traer las tortillas, ¿verdad? Porque es don Juanito, me explico, ¿verdad? Exacto. Y él obviamente pues tiene que ir porque le están diciendo que vaya, y si no va, se enojan, y si llega el supervisor y no lo encuentra, lo despiden. Entonces está como en un arma de dos filos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que no hay una concientización real o cuando hay peligros. Entonces el peligro, obviamente la acción aumenta el riesgo.
si vamos a una gasolinera, dice no está prohibido usar el celular, ¿verdad? O cuando tú llegas en moto, te piden que se bajes. Porque hay videos, hoy por hoy, pues hay evidencias de lo que pasa cuando alguien está hablando por teléfono. Los gases y a veces los teléfonos emiten ciertas frecuencias muy, muy pequeñas, chispas, y el gas y la chispa sabemos que explota. Hay personas que van en moto y por alguna razón le están abasteciendo su tanque y llega una chispita, sobre todo si no apagan el motor. Pero si tú le dices a la persona, mire, se puede bajar de la moto, alega. ¿Me explico? Entonces, claro, si tú le dices a una persona, mire, por favor, apague su celular, alega. Porque no han pasado por ese proceso aún. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas? Empecemos con la capacitación, que entiendan que realmente es un proceso de beneficio para toda llamémosle así, para toda la sociedad. ¿Estamos? Porque si una persona falla en una gasolinera, fallan todos. ¿Me explico? Entonces, la capacitación es importante. Entonces viene lo que tú decías, invertir en procesos de capacitación, pero no solamente invertir en el proceso de capacitación, sino que a la par, nosotros tenemos en nuestros proyectos que a la par del proceso de capacitación viene un proceso de concientización del por qué es importante hacerlo, ¿verdad? Es decir, sobre todo cuando trabajamos los simulacros, a la gente no le gusta hacer simulacros, le cae mal, me explico, porque hay que bajar, hay que caminar, hay que salir al sol, pero los simulacros son los que nos preparan a actuar a la hora de una emergencia, porque por eso esa emergencia uno no lo espera, pero si uno está preparado emocionalmente, sabe cómo actuar. Claro, sí, no, y fíjate que yo creo que lo comentamos en el programa pasado, el tema de, por ejemplo, en el curso de paracaidismo, hacer los procedimientos 1 y 2 veces, 1000 veces diarias por un mes, para cómo caer, cómo abrir la cúpula, cómo comportarse, si el viento viene enfrente de uno, si va detrás de uno, si uno va a ir a caer a un río, si uno va a caer sobre una casa, cuáles son los procedimientos. Entonces lo mecanizan a uno de tal forma que el cerebro, como vos decís, ya funciona y responde en automático. Entonces, eso es parte de esas capacitaciones. Correcto, así es. Y de esos procedimientos, ¿verdad? Y hay que hacerlo repetitivo. Correcto, hacerlo repetitivo hasta que uno se mecaniza y ya lo hace como un acto humano, como respirar. Y cuando ya lo aprendes, hay que seguirlo haciendo para que no se olvide. Bueno, tal vez no se olvide, pero llamémosle así, se va oxidando uno mentalmente, ¿verdad? Entonces, totalmente, para mantener desarrollada esa habilidad. Sí, sí. Suponete, por ejemplo, en tus asesorías y consultorías y charlas y todo esto, has hablado sobre los accidentes y lesiones en los lugares de trabajo. Si tuviéramos que recomendar algunas medidas de seguridad a implementar, lo básico. También ahorita te has dado cuenta que han habido muchos problemas en centros comerciales, en carreteras, la infraestructura no está bien, algunos comerciales se caen de repente ventanas o techos, o hay fugas de agua, o carros con desperfectos mecánicos, que eso es el ambiente, ¿verdad? Es el ambiente. Entonces, por ejemplo, ya en el trabajo son otras condiciones también, pero ¿qué podríamos implementar, por ejemplo, todos los que estamos trabajando, como qué medidas de seguridad uno debe de tomar primero antes de ir a arrancar, pues? Por ejemplo, hay que estudiar el entorno. Entonces, cuando nosotros entramos a una capacitación, lo primero que le hicimos a la gente es, bueno, uno, ver dónde están las salidas de emergencia, tener un punto de reunión, ¿verdad? Es decir, lo primero que uno tiene que hacer es estudiar el entorno para poder saber dónde hay menor factor de riesgo. ¿Y por qué digo menor factor de riesgo? Todo a la larga es un proceso de peligro, es decir, toda acción es un proceso de peligro. Correcto. Ahora, el riesgo, ¿qué hace el riesgo? El peligro está ahí, pero lo que aumenta es el riesgo. Entonces, por ejemplo, tú bajas una grada, hay riesgo de caerte, pero si tú bajas adecuadamente, entonces minimizas el riesgo. Pero si bajas unas gradas corriendo, me explico, si saltas, entonces aumenta tu riesgo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Minimizar los riesgos. Ahora, ¿cómo se hace eso? Decía, uno es el estudio del entorno, dónde estamos, ¿verdad? Claro. A la hora de cualquier eventualidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero aquí donde viene un proceso interesante de que las personas muchas veces son negligentes. Y, por ejemplo, tú mencionabas la carretera. Cuando hay lamentablemente, lo decíamos, un incidente fuerte, los noticieros dicen, ¿verdad?
volcó por desperfectos mecánicos, pero a la larga no son desperfectos mecánicos desde mi punto de vista, es negligencia. Todo lo que pasa en carretera es negligencia, a menos que alguien vaya y obviamente sea algo natural y le caiga una piedra, pues lamentablemente, por así decirlo. Pero toda vez que esté involucrado una persona, un vehículo, es porque las personas han sido negligentes. La velocidad es el punto número uno de los incidentes en tránsito, ¿estamos? Entonces, las personas cuando tienen o sucede algo es porque han sido negligentes en su forma de actuar en la empresa. Desde que tú le digas, mire, póngase un casco, si está picando, por ejemplo, el cernillo de una pared porque póngase los lentes, ¿verdad? Ay, es que me molesta, ay, es que me lastima. Entonces Por no los le da arneses, ¿verdad? sobre todo, la vez pasada platicamos del uso de los arneses. Entonces, cuando la gente no entiende de que lo hace uno por su seguridad, entonces crea uno conflictos. Y aquí es donde viene, por eso digo, para mí sí, el factor importante del riesgo o de lo que sucede en una empresa, sí, yo sí somos de la idea de que es el 90% muchas veces de negligencia, ¿estamos? Porque se le capacita a la gente, se le enseña, se le adiestra, como tú le quieras llamar, pero la gente no lo quiere hacer. Sí, y fíjate vos que, por ejemplo, en el tema de la seguridad ha pasado mucho. La falta de los procedimientos y la definición de roles también es muy importante, porque ahorita me recordaste este tema. Por ejemplo, los ministros, diputados o autoridades tienen agentes de seguridad, que es para darle seguridad, pero paran llevando la carreta en el supermercado, paran llevando las compras de un supermercado, paran dándole vueltas al perrito para que vaya a hacer sus necesidades o que corra. Entonces se pierde el rol de la figura de alguien que está ejerciendo la seguridad, de Correcto. alguien o de una instalación. Como lo que decías, que los ponen a barrer o a lavar. No, el tema es cuidar la instalación, no estar barriendo, no estar trapeando. Y dejar la instalación, cuidar a la persona como cuidar tal, a la ¿verdad? persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si mandan al chico a cuidar al perrito, como tú dices, porque los hemos visto, ya hemos hablado de ese tema, la gente se enoja, me explico. Entonces, porque, y lo tengo que decir, muchas veces cuando están en estos cargos menosprecian el valor del activo de la persona que les está cuidando. Correcto. Estamos. Entonces, ese es un punto que muchas veces no se toma en cuenta, no obstante, es el que más riesgo conlleva. Y el punto es cómo realmente concientizar. Yo sí le apunto mucho a ese factor, ¿verdad? A la concientización de la seguridad integral. Entonces la seguridad no solamente, como decíamos, de que alguien esté armado o que alguien esté manejando un bus, me explico, o sea, es el hecho de que yo sepa que todas acciones mías conllevan algo de las consecuencias, ¿verdad? Claro, y hay que hacerse responsable. Y el proceso es que nosotros capacitamos a la gente y le estamos diciendo cómo hacerlo, y es un proceso repetitivo. Hay algo que dice que la repetición es la madre de la retención, para que el cuerpo, como tú dices mismo, tome esa memoria de lo que tiene que hacer. Correcto. Entonces, las empresas, lo que muchas veces lamentablemente no hacen es darle importancia a estos procesos de capacitación. Hay empresas que tienen extintores y hemos llegado, mire, ¿y sabe usarlo? No. Entonces me explico, ¿verdad? ¿Y para qué lo tienen? Entonces, mire, ¿por qué no capacita? Es que mire, se vacían, hay que volver a llenarlos. Sí, es cierto. Me explico. Entonces, si hay un incendio y nadie sabe cómo utilizarlo, ¿verdad? Por algo tan irrisorio, puede haber algo más grande. No, y fíjate que para seguir platicando un poquito más del tema de la seguridad integral en los campos laborales y al final en todo, ¿verdad vos? Yo siento que si hay una seguridad integral bien plasmada en las organizaciones o en lo que uno hace, puede haber una mejora de productividad que es notable, ¿verdad vos? La satisfacción laboral de estar en un ambiente que reúne las condiciones de seguridad para uno estar bien haciendo las cosas. Por ejemplo, la optimización del tiempo. Una persona que esté en unas buenas condiciones va a operar mejor. ¿Qué piensas al respecto de esto? Correcto. Si me permite decirlo, hace muchos años fuimos a la costa a dar un proyecto interesante, y hablando con los gerentes me decían, es que mire que la gente no aprecia, no valora.
y fuimos al baño y estaba totalmente en condiciones deplorables. Y lo puedo decir y lo digo con mucho respeto, en muchos lugares públicos, en las PNC están de esa forma, ¿verdad? Por muchos factores culturales, porque aquí entra la cultura, ¿verdad? Exacto. Entonces lo que se hizo se trabajó en ese proceso, se invirtió, se pusieron los baños bonitos, pero se educó a la gente. Se les dijo, se les enseñó de todo, me explico, o sea, si te digo de todo, es de todo, ¿estamos? Le decían, cuídelo, es para usted. Y luego hicimos un ejercicio bien interesante, porque una tarde, le dije, mire, o sea, es porque es parte de la inversión, ¿verdad? Una tarde se hizo unas actividades y les pedimos que llevaran a sus familias, ¿estamos? Entonces, las familias, tomamos fotos de los baños, de cómo estaban, y luego ellos mismos fueron a ver cómo estaban los baños, ¿verdad? El antes y el después. Correcto, ¿no? el antes y el después. Y esos baños permanecieron limpios porque se creó la cultura. ¿Estamos? Entonces, aquí es donde viene que la seguridad integral es un proceso cultural. Vamos a invertir una vez, pero estas personas culturalmente van a actuar de tal manera que a los nuevos los van a educar para que actúen de esa forma. Entonces, si nosotros cuidamos todo lo que está a mi alrededor, si por ejemplo tenemos un botiquín, pero nadie lo abre porque sabemos que a la hora de la hora nos puede servir, nadie se va a robar. Claro, como te decía yo, es cultural, ¿verdad? Y hay gente que, lo tengo que decir de esta forma, se roba, por Dios santo, hasta las cosas de los baños, me explico, ¿verdad? Entonces, total. porque es cultural. No, y sí, tenés toda la razón. Y como lo que comentabas con la policía, eso pasa en la policía, pasa en el sector de educación pública, pasa en el tema de salud pública. La infraestructura institucional o estatal es muy deficiente. ¿Por qué? Porque tal vez se han hecho mejoras, pero no ha habido esa cultura de mantenimiento de las cosas, ¿verdad? Porque no se educa a la gente. Porque no se educa a la gente. Entonces, digamos, por eso es que siempre, cada cierto tiempo, se tienen que cambiar flotillas completas de vehículos, porque los agarran a matacoches, se podría decir la palabra, o digamos en los hospitales no se les da el mantenimiento mínimo a las cosas, entonces después ahí están arruinadas y cuando se necesitan, no hay, ¿verdad? Sí, no hay también esa cultura de prevención también. Y entonces ya tocaste un punto importante porque si hablamos desde salud, la gente en Guatemala es reactiva, pero no previene. O sea, no tenemos una salud preventiva. ¿Estamos? Entonces, la gente, tú le preguntas a la mayoría de gente, mire, ¿y usted tiene un seguro de salud? Ay, eso no sirve. ¿Y para qué? Me explico, por así decirlo, ¿verdad? Ya cuando tiene el dolor o cuando ya hay que hacer una emergencia, entonces ya sienten el proceso o el concepto, sobre todo económico, ¿verdad? Entonces, Guatemala, lamentablemente, no tenemos ese proceso de prevención. O sea, tenemos que aprender a prever lo que podría llegar a pasar. Claro. Entonces, por ejemplo, la vez pasada hay un comentario. Si uno está va a manejar moto, entonces se pone su casco, se pone su chumpa especial para moto, sus guantes, sus rodilleras, me explico. Entonces alguien dijo, ¿verdad? Entonces lo que piensa es caerse. No, uno no piensa en caerse. Pero las circunstancias externas a uno existen, porque tú puedes ir conduciendo bien, tú vas manejando en tu carril a una velocidad moderada, claro, pero no sabes quién viene atrás o quién viene adelante. Me explico, y lamentablemente así es, y sabemos cómo funciona en Guatemala. Entonces, no es que tú digas, es que me voy a caer allá adelante, ni siquiera lo piensas, ¿verdad? Porque es parte de la ley de atracción, sino que estoy preveyendo que si llegase a pasar, entonces las empresas ahí es donde le tienen que apuntar. Si llegase a suceder, ¿está preparada mi gente? Y la mejor forma de saber si está preparada es capacitándolas. Lamentablemente, ¿verdad? Mucha gente no quiere capacitar, quiere que la gente actúe. ¿Por qué no usó el extintor? Pues no lo sé. Claro, pero es que mira, el extintor es solo quitar el anillo, y sí, pero si nunca lo ha hecho. Me explico. Si tú le pones a alguien a hablar por radio, me explico, por un radio, por un walkie-talkie, como se le llama, por un radiotransmisor, ¿estamos? Y si jamás ha hablado, le va a dar miedo a hablar. Claro. No sabe cómo es, me explico, porque todo lo desconocido genera miedo. Entonces, si empieza a temblar o hay un incendio o se cae, y si alguien no está preparado para actuar en esa eventualidad, entonces se va a asustar. Claro. Pero si alguien, como tú dices, ya lo ha practicado, y ya lo ha practicado, sabrá cómo actuar en ese momento preciso. No, sí, no, y fíjate vos que, por ejemplo, en el tema de
en la reducción de desastres. Guatemala es un país muy propenso a terremotos, a erupciones volcánicas, a movimientos de tierras que pueden afectar. Otro de los factores que vos comentabas, que es lo que te acabo de mencionar, pues es un factor natural, ¿verdad? Que no está en control de vos. Pero digamos, por ejemplo, al momento de manejar o de conducir un vehículo o una moto, ahí ya entra el factor humano y el factor mecánico. Correcto. ¿Verdad? Entonces el factor mecánico es si tu carro o tu moto están bien, pues ahí ya depende de vos si manejas bien. Depende de uno, la velocidad. Exacto, ¿verdad? Entonces tenemos 30 segundos ya para ir a corte comercial. Vamos a ir luego del corte a hablar sobre la ergonomía emocional, que es un tema que yo no lo conocía, pero ahorita lo estudié gracias a que nos lo propuso aquí Douglas. Entonces venimos después de un corte. Esto es Factor Seguridad. Estamos aquí por TVGT. Muchas gracias, no cambien. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Gracias Guatemala, de vuelta en Factor Seguridad con Douglas Hernández. Él es un consultor, es un conferencista, escritor, él es un pedagogo, también tiene estudios en psicología. Hoy estamos hablando sobre la seguridad integral y la ergonomía emocional. ¿Qué es la ergonomía emocional? Eso le pregunto yo a Douglas. Contanos qué es la ergonomía emocional en su definición más sencilla para nuestro público y explícanos un par de ejemplos de lo que vos entendés por la ergonomía emocional. La ergonomía, la palabra ergonomía viene del griego ergon, que significa, llamémosle así, trabajo, y nomos, que significa ley. Entonces, es decir, es como poner las reglas en lo que se está haciendo, por así decirlo. La ley del trabajo, ¿verdad? Sí. Y el trabajo es una acción. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la emoción no está enfocada a lo que yo voy a hacer? Por ejemplo, hace años hubo el caso de un chico que se peleó con la novia, agarró el periférico, o sea, salió discutiendo con la novia, sí, ya sabes, esas discusiones que a veces absurdas que uno tiene, pero que es un concepto emocional, vamos a hablar de las emociones. El chico sale, agarra el periférico a una velocidad, o sea, él iba enojado, ¿verdad? Agarra el periférico, se perdió el control y se mató. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Nosotros siempre decimos que tenemos 3 cerebros. El cerebro, el que está aquí anatómico, el cerebro pesa más o menos 3-4 libras, que es el concepto del razonamiento. Tenemos el corazón, donde se filtran todas las emociones, ¿verdad? A veces pensamos que el corazón es o lo tenemos como sinónimo de amor, ¿verdad? Que uno se enamora con el corazón. A la larga no es tanto así. Uno primero empieza por la amígdala, que es lo que hablábamos anteriormente. Luego llega al corazón, que es el corazón el que filtra todas las emociones. Y obviamente pasan a tu estómago, ¿verdad? El estómago a la larga es el que toma las decisiones. ¿Por qué se le llama otro cerebro? Porque tiene casi la misma cantidad de neuronas que tiene el cerebro. Por ejemplo, la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad y la alegría, el 85% se segrega en el estómago. ¿Estamos? Interesante. Tú te enojas, dejas de comer. Estás ansioso, comes más. Estamos contentos, la emoción, ¿verdad? Cosquillitas en el estómago. Estás enamorado, maripositas, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué lo explico? Porque muchas veces cuando uno está emocionado, o sea, la emoción es algo que pasa, la emoción es una reacción química de lo que se está viviendo en el entorno. Cuando hablamos de ergonomía, si estamos hablando, la ergonomía entonces es un proceso que estudia la comodidad de las personas en un entorno. Okay. Ahora, ¿por qué hablamos de las emociones? Porque muchas veces uno, cuando se enoja, ¿qué es lo primero que hace? Pierde el control de sí mismo. Entonces, al perder tu control, pierdes todo lo demás. Entonces, no se trata solamente que en una empresa la persona tenga un sillón adecuado, ergonómicamente bien, que se ajusta a mi cuerpo, que se ajusta a mis posturas, sino también se trata de que yo me sienta bien donde estoy.
Claro. ¿Estamos? Ese es el ambiente. Entonces, cuando las personas no están contentas consigo mismos o con el entorno, entonces no pueden funcionar adecuadamente a lo que tiene que, o cómo tiene que reaccionar a la hora de una eventualidad. Entonces, la ergonomía, ¿qué nos enseña? Nos enseña de que tenemos que tener espacios adecuados donde las personas tengan, llamémosle así, un ambiente de tranquilidad. Claro, cuando hay más personas siempre hay, ayúdame, hay contrariedades, hay enojos, claro. Uno se enoja con los hijos, con la pareja, o sea, siempre con los hermanos, o sea, siempre hay esas pequeñas rencillas, no digamos con un compañero de trabajo, pero el hecho, como decíamos, ¿verdad? Que uno se enoje, no quiere decir de que uno va a perder el control en sus acciones. Y entonces el punto es cuando una persona no controla su emoción, puede desequilibrar todo un entorno. Claro. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar la ergonomía a un entorno laboral? Porque yo siento que el bienestar laboral y la ergonomía van de la mano. Por supuesto. Totalmente. Entonces, empecemos entonces con la ergonomía emocional, ¿verdad? Es decir, que tener ambiente. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando acá, pero la luz no es adecuada, me explico. Estamos... sí, si nos ponen a escribir, pero nos ponen sillas, no sillas, ¿cómo se llaman? Empresariales, no sé cómo decirle, ¿estamos? Sí. Sino que nos ponen sillas donde tú tienes que, de 4 patas, por así decirlo, me explico, ¿verdad? ¿No? Correcto. Si yo tengo que ir al baño, pero el baño está hasta allá, o sea, es decir, si no está físicamente adecuado a un entorno, llamémosle así, amigable, las personas no van a entender, o mejor dicho, no se van a sentir bienvenidas. Llamémosle esa forma. Entonces, empecemos por el entorno físico, por la luz, el ambiente, el calor. Hay gente que wow, mira, no tiene un aire acondicionado, cada quien tiene que llevar sus ventiladores de ¿cómo se llama? De escritorio, me explico. Otros, los abanicos, ¿verdad? Correcto. Entonces sí. Empecemos por ahí. Tú no puedes pedir que una persona rinda laboralmente si emocionalmente no está en condiciones adecuadas. Me explico. Claro, si estamos trabajando en la cosa, estamos trabajando afuera, pues sabemos de qué vamos a sudar, me explico. Ese es otro punto, ¿estamos? Entonces cada quien sabe dónde está, sabe cuál es su entorno. Si tú trabajas en un camión, sabes que tienes que hacer colas, tienes que esperar. Es decir, también sabemos de que cada trabajo es totalmente diferente en el concepto de accionar. Lo que sí es importante es de que todas las condiciones que nos den sean las óptimas para que cada quien no solamente lo haga bien, que dicho sea de paso, ese es el punto más importante, sino que se sienta bien haciéndolo. Sí, no, definitivamente. Mira, por ejemplo, ahorita hay diferentes teorías en torno a las generaciones en el mundo. Con algunos médicos que han venido aquí al programa se ha hablado acerca de, por ejemplo, los efectos de la vida moderna en la salud mental. Y digamos cómo esto impacta en la toma de decisiones de muchas cosas. Nuestros jóvenes pues están invadidos por una serie de información o desinformación o cierto tipo de contenidos que los hace entrar muchas veces con ciertas emociones, lo que vos estabas hablando. Pero si vamos al tema laboral, temas como el estrés y la ansiedad son factores que ya cada vez son más recurrentes en lo laboral. ¿Qué hacemos para poderlos abordar? Porque realmente al final... lo comentábamos en este programa con las personas de la gremial de seguridad y salud, de salud emocional. Después de los accidentes de trabajo, como caídas, resbalones y todo esto, los temas de ansiedad y estrés son la segunda causa de muerte de un trabajador a nivel mundial. O sea, eso está declarado por todas las organizaciones y entes que están viendo el tema laboral y de salud, es la segunda razón por la cual la gente se muere. ¿Cómo podemos abordarlo? O digamos, si alguien tiene una empresa, ¿cómo identificar esto? O si vos sos un trabajador, ¿cómo haces para no caer en esas dinámicas? ¿No? O sea, porque eso es lo que se busca, tratar de entender, ¿no? A partir de este año se ha trabajado en un concepto interesante que se dice, es un concepto que dice make safety easier. O sea, sí. Haz que la seguridad sea más fácil. Correcto. ¿Verdad? Si todos
colaboramos con estos procesos, entonces vamos a entender que el entorno va a ser más amigable con lo que estamos haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú lo dijiste, por ejemplo, la ansiedad, que es un aspecto bien interesante donde caen muchas personas. Hay algo que dice, no puedes juzgar el comportamiento de una persona si no conoces su historia. ¿Estamos? Entonces, si tenemos nosotros trabajadores que tienen problemas en casa, la mayoría de hombres que tienen demandas laborales, ¿cómo se llama? Perdón, por cuestiones de pensiones alimenticias, o una dama que lamentablemente llevó el marido cobardemente y la pateó anoche, me explico, hijos que escuchan a sus, hablaba de los de la juventud, hijos que escuchan a sus padres discutir todo el tiempo. O sea, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nuestro entorno, oye, pues qué interesante, nuestro entorno no integral de la sociedad, sino nuestro entorno, ¿por qué un entorno? Nuestro entorno interno lo que está haciendo es cegar, cegar un proceso de emociones positivas para poder proyectarnos a hacer las cosas mejor. Se sube el cortisol, la gente se deprime, la gente se vuelve ansiosa y obviamente entonces la gente no razona. ¿Y qué es lo que pasa con muchos jóvenes? Tú lo dijiste, pierden el concepto de su propia seguridad. Y lo tengo que decir de esta forma, desde las drogas hasta agarrar un auto a 120 kilómetros por hora. Mira lamentablemente el chico que falleció hace un par de años aquí en el Boulevard Vista Hermosa, que yo no sé a qué velocidad iba. Se subió una pasarela. La pasarela, ¿verdad? Correcto, claro, sí, ¿verdad? Sí, entonces, sí. ¿por qué sucede de que las personas pierden el concepto del valor de la vida misma? Entonces llegan los retos, ¿verdad? ¡Ala, no lo puedes hacer! ¡Ala, qué cobarde! ¡Ala, me explico! Entonces, el entorno emocional es lo que afecta para que muchas veces se hagan actividades que son muy, pero muy riesgosas para la integridad. Sí, no, totalmente. Fíjate que ahí también, con eso que estás comentando, tanto el trabajador como el joven, el que está en la universidad o en el colegio y todo esto, y los padres de familia, realmente ahí sí que todos tienen que hacer su esfuerzo, o todos tenemos que estar en una misma sintonía, ya que somos parte de un todo. ¿Cuál crees vos que es el papel fundamental de la comunicación efectiva para poder generar ese tipo para generar la ergonomía emocional? ¿Qué tan clave es la comunicación? Hablemos de una comunicación asertiva. La comunicación asertiva es cuando todos estamos de acuerdo en lo que va a pasar, aunque yo te decía, aunque no sea mi idea, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de comunicación asertiva, estamos entablando procesos donde la gente va a entender qué es lo que está diciendo. Porque, ¿qué es lo que pasa en la comunicación? ¿Verdad? Si hablemos en términos generales, el emisor, el receptor y el mensaje, el canal, claro, el idioma, ¿verdad? Sí. Pero yo siempre he dicho que en comunicación es el emisor el que tiene la responsabilidad 100% de que el mensaje llegue. Entonces, no sé si alguna vez te ha pasado de que alguien está lavándose las manos, está lavando los dientes, entonces en ese tu espacio hay ruido y alguien te habla, mira tal y tal cosa, pero tú no escuchas, o sea, tú sabes que te hablaron, pero no entendiste. Entonces, la comunicación no está siendo asertiva, porque la persona te habla y asume que tú entendiste. Entonces, y la persona se va y tú no haces lo que te pidió. Entonces, tú eres el malo, tú eres el que no hace las cosas bien. Las empresas tienen que entender de que el mensaje no es solamente decir, vamos a capacitar. La pregunta es, ¿cuánto quiere la persona aprender en esa capacitación? Por eso nosotros, cuando hablamos de capacitación, y es lo que trabajamos, les decimos, capacitación es enseñar algo para que lo haga bien, pero el desarrollo es decirle por qué lo tiene que hacer bien, darle esos motivos, darle esa razón, despertar sus emociones. Si una persona realmente no está comprometida con lo que se le va a enseñar, muy difícilmente va a aprender, y lo peor todavía, donde aumenta el riesgo es a la hora de actuar, si hablamos del factor seguridad, no lo va a aplicar como debe hacerse. Es cierto. Entonces totalmente. Es la misma empresa la que muchas veces no entabla esos procesos de una mejora continua. Sí, no, y fíjate que en todo el tema empresarial se ha perdido mucho el enfoque de cultura, ¿no? De la cultura organizacional. Pero entonces, ¿cómo integramos, o en tu visión, en tu experiencia,
Contanos cómo podemos integrar la seguridad integral y la ergonomía emocional en una cultura organizacional de una empresa. Porque son dos temas que al final, como vos decís, lo primero que se hace en una empresa es quitar la capacitación o la formación, y lo segundo es la seguridad. Y son los dos temas que Guatemala sufre tanto en lo privado y en lo público. Capacitación. Capacitación, capacitación, capacitación y capacitación. Es decir, no hay otra forma, realmente no hay otra forma de hacerlo. Entonces, cuando tú creas un concepto de capacitación, creas un entorno cultural. Claro. Y cuando hay un entorno cultural, las mismas personas van a crear ese ambiente ergonómico emocional. Es decir, cuando nos digan, bueno, vamos a practicar algo o vamos a hacer, entonces les gusta. Por ejemplo, tú le dices a un chico, mira, vamos a ir a jugar fútbol, y si le gusta, entonces obviamente se eleva su cortisol porque le gusta, ¿estamos? Claro. Pues le dices, mira, vamos a ir a ver a la tía Raquel, ¿verdad? Ah, la papa otra vez con la tía Raquel, porque no le gusta, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Entonces, si hacemos que a la gente le guste lo que está aprendiendo, pueden ser por juegos, pueden ser por dinámicas, me explico, ¿verdad? Actividades lúdicas que nosotros trabajamos mucho, entonces sacamos el yo niño. Y cuando despertamos el yo niño de las personas y hacemos, o les creamos el interés por el aprendizaje, se puede aprender jugando el adulto, porque ese es el gran problema del adulto, que pensamos que como ya somos adultos tenemos que ser serios, claro, ¿verdad? Y no, por el contrario, me encanta sacar el yo niño de las personas para que aprendan mejor, porque absorben. Entonces, aquí es donde entra algo que nosotros tomamos como educación andragógica, que es enseñarle a adultos. Claro. Un niño, si tú vas a enseñarle a un niño de 5 o 6 años, es toda una esponja, absorbe todo lo que le dice. Correcto. Cuando nos dijeron a nosotros, no sople el sacapuntas porque se le va el filo, lo creímos, porque un niño de 5 años cree lo que todo adulto le dice. No lo cuestiona, el niño no lo cuestiona. El niño lo que hace es hacer preguntas de su curiosidad. ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué? Pero lo que tú le enseñas no lo cuestiona. Lo que tú le enseñas, que son aparte de las curiosidades. Pero ¿qué pasa con un adulto que ya ha vivido, ya experimentó, ya sufrió, por así decirlo? ¿Verdad? Sí. Cuestiona. Entonces, hacerle ver muchas veces el razonamiento a las personas adultas, claro, cuesta, es un proceso, pero se puede hacer si le damos una razón para que entienda el por qué tiene que hacer las cosas de cierta forma. Entonces, ese proceso ergonómico emocional nos va a ayudar a que todos veamos esa cultura de integridad y de seguridad proyectada al beneficio de todos. Contanos, ahorita que me hablaste de esto de sacar el niño que uno tiene, es cierto, han existido charlas o metodologías de trabajos en equipo para hacerlos más armoniosos y todo esto. Contanos una experiencia, digamos, en tus metodologías que vos has utilizado, que te han sido efectivas para eso, para generar esos climas organizacionales, empresas que sean saludables al final de cuentas. Correcto. Aquí trabajamos proyectos de análisis transaccional, ¿verdad? Lo primero que hacemos nosotros es, alguien nos dice, pero es que mire, quiero motivar a mi gente para que cambie. Entonces, y pensamos erróneamente que la motivación es llegar y decir que 1, que 2, que salte, que arriba. Claro, y realmente no es esa la motivación. La motivación es que la gente tenga un ambiente agradable de trabajo. Es lo que te motiva. Claro. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Entonces, primero es crear esos mecanismos para que la gente se sienta bien. Me explico. Por ejemplo, si nos dicen, mire, fíjese que quiero una conferencia para 100 personas, pero aquí en el patio. No puedo dar una conferencia de 1 hora a la gente en el patio de pie bajo el sol. O sea, me explico. Y es lo que hacen, por ejemplo, en las escuelas, ¿verdad? Forman a los niños y lo primero que hacen es formarlos bajo el sol. ¿Verdad? Entonces hacen su lunes cívico y pasan 40 minutos bajo el sol. ¿Cómo crees que van a entrar al aula? Ya no quieren que llegue el lunes. Correcto, me explico. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para cambiar un proceso emocional es cambiar el entorno. Si tú no cambias el entorno, muy difícilmente te cambia un proceso emocional. Sí, no, y es que realmente, y eso yo que lo he vivido, por ejemplo, en el campo público. El personal más estresado, con ansiedad, desmoralizado es el sector público, porque las condiciones es como que fueran robots y encima los roles no están definidos, que estábamos hablando anteriormente, no se ha definido bien los roles de la gente, entonces la burocracia está ahí operando y no hay ni siquiera como medidas o indicadores o iniciativas para que tengan esa ergonomía emocional que vos decís, o sea, que la puedan controlar, menos la seguridad integral, ¿verdad?
Y no estamos hablando de gobernación, sino estamos hablando de todas las instituciones en global. Pero digamos, vamos a ver, ¿cómo pudiéramos nosotros generar indicadores de desempeño usando la seguridad y la ergonomía? ¿Cómo podemos medir esto? ¿Cómo se puede medir? Bueno, hay test, ¿verdad? Uno, pues, crear los famosos FODA, ¿verdad? Fortalezas, debilidades, pero también hay test, y no de psicomotricidad, sino test de ambiente, donde nosotros podemos establecer cómo está nuestro ambiente, porque eso es importante. Entonces, en esa cultura ambiental, nosotros trabajamos en ese concepto de la cultura ambiental, cómo se siente, cómo está su escritorio, por así decírtelo, me explico. O sea, cosas sencillas que la gente muchas veces a nivel de jefaturas no lo ven porque no están ahí, nunca han ido a bodega, por así decirlo, y no saben que en bodega hay un gran calor y que la gente tiene que estar tomando agua y se enojan cuando se acaba el garrafón de agua, me explico, ¿verdad? Hemos escuchado empresas que dicen, mira, que traigan el agua de su casa. Claro que le puede llevar de su casa, pero no es lo óptimo, me explico. Entonces, regresemos. La motivación no es solamente que estén contentos, y la motivación es que la gente se sienta bien donde está. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Decía, pues buscando esos procesos que nos permitan entender dónde está esa falla emocional, pero para saber dónde está la falla emocional tenemos que saber dónde está la falla técnica. Y muchas veces te digo, la falla técnica sí tiene que ver con la situación ambiental, estructural, física de donde están las personas. Sí, no, definitivamente. Por ejemplo, si estamos hablando de estrategias a utilizar, ya hablaste de la capacitación, eso es fundamental, y también una cultura organizacional saludable, sumado a la capacitación. Pero, ¿qué otras estrategias podríamos utilizar para promover un ambiente de trabajo saludable y positivo? Por ejemplo, vos que has dado charlas a diferentes empresas, ¿qué es lo que más, o cuáles son los temas más recurrentes, o cuáles deberían de ser los más recurrentes para que las empresas puedan empezar a implementarlas? Porque no todos lo hacen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hemos tenido ya nuevos modelos de negocios sostenibles, o negocios que le llaman de economía verde, que ya son más responsables socialmente, que ya tienen más relación con la población, no solo de generar riqueza, que eso es una empresa, sino que ya hay otros factores más sociales. Vamos al tema de un ambiente de trabajo saludable y positivo. En tu experiencia, ¿cuáles son como las áreas que más se buscan, por ejemplo? Hay algo bien interesante que me gusta este proceso, ¿verdad? Las empresas hoy por hoy están buscando, o se están enfocando mucho, pues obviamente, como tú decías, en el concepto de seguridad, a la integración del personal. ¿Qué es lo que pasa entonces? Nosotros hemos visto un foco bien interesante, un foco débil, por así decirlo, que es cómo la gente viene, y lo tengo que decir, viene preparada académicamente, y lo tengo que decir desde ese punto de vista porque así es, ¿verdad? ¿Por qué digo preparada académicamente? Porque muchas veces no se les enseña a las personas estos procesos educativos culturalmente desde unas edades tempranas. Cuando las personas establecen sus propios principios para proyectarlos hacia los demás, es un proceso entendible. ¿Cómo nosotros podemos saber dónde está ese punto débil? Porque entonces ahí es donde lo que tú dices, ¿verdad? ¿Dónde está el punto débil? Y regreso a la capacitación. O sea, lo tengo que decir de esta forma porque es que así es, claro, ¿verdad? No hay otra forma de hacerlo. Entonces, por ejemplo, tú vas a una escuela o una academia para aprender a manejar moto, te enseñan técnicas, te enseñan cosas que uno no sabe, me explico. Por ejemplo, te dicen, mire, si usted va a agarrar una curva en moto, vea la curva para que la moto se vaya. Cuando usted vaya a acelerar, tiene que poner la mano en el acelerador de este lado para que a la hora de acelerar su muñeca no se force, me explico. Sí. O sea, le enseñan cosas que la gente muchas veces no hace porque no sabe que hay técnicas para poder hacerlas mejor. Entonces, cuando nosotros entablamos la capacitación como concepto primordial para que establezcamos los cambios estructurales, una empresa puede empezar a generar ese ambiente o ese clima laboral agradable, ergonómicamente emocional para todos. Entonces, sí es cierto, nosotros hemos visto la debilidad más grande es
que no se capacita a las personas en los temas adecuados, sobre todo en los temas de riesgo. Es muy raro cuando tú vas a una empresa y tú le preguntas, mire, y tiene su comité de primeros auxilios, su comité de evacuación, me explico, muy pocas empresas invierten en esta escuadrilla de seguridad, donde a la hora de un evento cada quien va a saber qué es lo que tiene que hacer en determinada área. Entonces, si no se les enseña qué es lo que tienen que hacer, todo el mundo va a salir a la hora de un terremoto, a la hora de un incendio, corriendo, y hay lugares donde a la hora de las eventualidades hay más muertes, no por lo que pasó por el siniestro, sino porque se caen y las demás personas las pisotean, ¿verdad? Porque crean esa horda y todo el mundo sale emocional, ¿verdad? Sale corriendo, pero no sale porque no sabían, no les enseñaron cómo hacerlo. Entonces, ese es el punto, la capacitación. No, y fíjate que yo estaba viendo aquí, ahorita que me metí aquí a googlear, allá a San Google le llamamos, y estaba viendo de que realmente la ergonomía hay varios tipos de ergonomías. Pues, por ejemplo, estaba viendo aquí la ergonomía cognitiva, analiza los procesos mentales, correcto, como la el percepción. conocimiento. O sea, entonces la ergonomía cognitiva es la que te enseña a ti lo que está pasando. O sea, ese es el razonamiento, ese es un proceso aprendido. Correcto. Está la ergonomía del trabajo, que se enfoca en la organización del trabajo, sus procesos y políticas, que es lo que hemos estado hablando. La ergonomía del entorno, los factores ambientales, que también los hemos hablado, y la ergonomía del diseño, que se encarga de diseñar herramientas para los equipos, lo que vos hablas del mobiliario y todo esto, ¿verdad? Entonces, ya estamos a menos de un minuto. De verdad, Douglas, ha sido bien interesante poder integrar estos temas de la seguridad integral como tal, con todos sus factores, y la ergonomía, que realmente me parece importante que todas las empresas y hasta el sector público lo empezaran a utilizar, porque creo que el ambiente caminaría mejor, serían unos ambientes de trabajo más saludables y positivos. Te dejo 20 segundos ahí para que puedas darnos una conclusión del tema y pues terminar con el programa. No, nuevamente gracias, y sí es importante la capacitación. No dejemos de darle la importancia a la capacitación a la enseñanza, porque recuerde, no podemos pedir algo que no hemos enseñado. Y la capacitación es ese proceso. No minimicen, o mejor dicho, no le quiten el valor a la capacitación, al aprendizaje. Claro, muchas veces dicen que las personas no quieren aprender, pero lo que pasa es que no sabemos cómo enseñarles. Entonces, de eso se trata, de ser mejor cada día. Ok, muchas gracias, Douglas. Gracias, población que nos vio. Buenas noches, Guatemala. Mi nombre es Luis Alberto Lima. Regresamos en un próximo episodio. Buenas noches. Buenas noches. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia.